Siendo las 21:25, como adelantábamos, hoy tenemos en la entrevista acá en el piso, vamos a estar charlando con Martín Brat. Él es delegado de GPS, trabajador aeronáutico, parte del MAC, del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, y bueno, y le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien, ¿vos? Bien, tranquilo. Tranqui. Sí. ¿Está tranquilo, aeronáutico? Y relativamente. Más o menos. Tenemos muchos despidos, compañeros de la TAM que siguen en la pelea hace más de un año y nosotros también en varias peleas. Te pedimos que si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Ahí está, ¿no? Ahí perfecto, ahí probamos un poco de sonido. ¿Se puede? ¿Está bien ahí? Perfecto, así todos los escuchamos bien. Buenísimo. No, queríamos hacer esta entrevista, nos parecía importante estar charlando, digo, de todo lo que estuvo pasando en la semana, pero primero también charlar con vos sobre, bueno, cómo, hace cuántos años que se vienen organizando los trabajadores aeronáuticos por las condiciones de trabajo, en contra de la precarización laboral, que nos cuentes un poco hace cuántos años trabajás como aeronáutico, bueno, y que nos cuentes un poco. Yo estoy hace 10 años en GPS, que es una tercerizada aerolínea argentina. Estamos en Ezeiza, en Aeroparque somos más de 1.600 trabajadores. En un inicio, la primera pelea fue por la representación sindical. No había, o sea, los delegados eran los jefes. Claro. Eso puesto a dedo por el sindicato. Primero, en realidad se pasó de convenio, una pelea importante de los compañeros, se pasó, a un convenio aeronáutico. Y ahí nosotros tuvimos la primera pelea para hacer una comisión interna. Fueron muchos meses, incluso con fraude incluido, un fraude que ahora intentaron reeditar en Ezeiza, y conseguimos que se vote los 7 compañeros delegados, y esa fue la primera comisión interna que tuvimos combativa, la primera comisión interna que había de los tercerizados en el aeropuerto, no había delegados. Tercerizados, aparte. Así es. De hecho, para hacerlo tuvimos que enfrentarnos a la patota, que vino con el sindicato UPADEP. Bueno, y ahí ganamos por amplia mayoría. Hicimos un paro el mismo día me recuerdo ahora, el mismo día de la elección, porque habían venido con la patota y hubo violencia. Bueno, después de eso, es una pelea que yo llevo 10 años trabajando en el aeropuerto. Una pelea por el pasaplanta permanente, que todavía la seguimos, y que ninguno de los gobiernos que pasaron, ni el gobierno de Cristina, ni el gobierno de Macri, ni ahora el gobierno de Alberto dio respuesta a eso. Somos más de 4.000 trabajadores tercerizados en el aeropuerto, que es, bueno, trabajadores de primera, de segunda, ¿no? Que hay una diferencia enorme con los trabajadores que son efectivos de las líneas aéreas. Esa pelea se continúa y después la pelea salarial, la pelea por las condiciones de trabajo, en plena pandemia, en la pelea por nuestra salud. Bueno, hubo despidos, hubo todo lo que hacen las patronales para impedir la organización de los trabajadores, existió en el aeropuerto, en Ezeiza, en Aeroparque, fraude, despidos, persecución, todo. Y bueno, fue un enfrentamiento que tuvimos y que sostenemos en el tiempo, con muchos compañeros, muchos trabajadores y trabajadoras del aeropuerto, no solamente en GPS, sino que lo hemos hecho en conjunto Claro. con compañeros efectivos, con los compañeros de la TAM que nombraba al principio, que ahora están despedidos, que es parte muy importante también de cómo arrancamos la organización nosotros. Lo arrancamos a partir también de esos delegados, Eduardo, Charlie, que todavía la siguen peleando, esos legados que nos dieron Una base. sí, un colchón para avanzar, porque es muy difícil tener una comisión interna de los tercerizados. Es algo que, de hecho, en ninguna de las otras tercerizadas existe en el Claro. aeropuerto. Una organización gremial que represente directamente a los trabajadores como lo Así lograron es, ustedes. de base. Claro. Así es. Sí, tipo, dependen de un hilo las contrataciones, o sea, al mínimo, Sí, a la mínima muestra de organización, la patronal despide. intenta despedir, claro. Nosotros no somos contratados, Claro. tenemos relación directa, digamos, con la empresa. Lo que pasa que es una empresa que Tercerizada. tercerizada. Tercer- Trabajamos para la Aerolínea Argentina, a partir de otra empresa tenemos condiciones distintas Sí. a la de los trabajadores efectivos. ¿Qué tareas realizan los de GPS? Hacemos control de equipaje y carga y asistencia al pasajero.
En realidad hay más tareas incluso todavía. Yo, por ejemplo, estoy en la rampa, en la pista, en el control del equipaje y la carga, y los aviones se hace esterilización, se hace con el equipaje, si, si va, para que vaya a cada uno de los lugares, para que no se pierda. Bueno, hay un montonazo de tareas que se realizan, somos muchos trabajadores. Claro. Bueno, pero vos decís, yo te arranqué preguntando, bueno, ¿cómo está? ¿Qué pasa en Aeronáutica? Y vos decís, tranqui, pero como que ya estamos moldeados, ¿no? En esa pelea constante, ¿no? Sí. Y sobre todo porque es un sector que está lleno de sindicatos todos muy amigos del gobierno. Alineados con el gobierno. Alineados Totalmente. con el gobierno, ¿no? Y sin embargo, las condiciones de trabajo, yo me acuerdo cuando ustedes lucharon por las condiciones de trabajo que tiene que ver con no trabajar cuando caen rayos, llueve, o sea, son peleas que ustedes las arrancaron que son cuestiones básicas que ningún trabajador podría estar en esas condiciones y sin embargo se las tuvieron que arrancar. Así es, eso incluso era una pelea que dimos y que afectó a todos los trabajadores, a los efectivos también, que no lo tenían. Los Claro. efectivos de rampa que seguían trabajando cuando había tormenta eléctrica, habían condiciones que no eran... En el aeropuerto, vos nombrabas los sindicatos, en el aeropuerto, desde el menemismo, incluso desde la dictadura hasta esta parte, lo que hicieron fue dividir enormemente, ¿no? 36 claro. empresas, 18 sindicatos. Ahora todos cumplen un mismo rol, ¿no? Son muchos sindicatos, pero cumplen un mismo rol, Claro. que es el de sostener a los gobiernos de turno. Incluso, o sea, son todos, la mayoría, por ejemplo, que es de APA, son de la CTA y son Yasky y compañía, aliados del gobierno nacional. Ahora, cuando estuvieron con el macrismo, tampoco es que También. fueron, claro, pasó gran parte de la revolución de los aviones, que se conoció, Claro. que es una continuidad, lo que se avanza en el aeropuerto. O sea, se avanza con nosotros le llamamos la low cotización, ¿no? ¿Se acuerdan que ingresaron las compañías low Low cost en el aeropuerto que tienen un secreto fantástico, que es la precarización de los trabajadores para sostener precios bajísimos? Claro, esos precios bajos es a costa del laburo de los compañeros y las compañeras Así que es, trabajan. y la seguridad operativa también de los vuelos, ¿no? Sí, yo creo, eso te iba a decir, y seguramente que eso también tiene muy poca inversión. Claro, repercusión en la seguridad operativa, en Tal todo. cual. Desde ya. Eso empezó con el macrismo, se opusieron, digamos, de palabra y con Sí. muchos comunicados, muchísimos comunicados, Sí, sí, los recuerdo. y algún que otro paro, Claro. pero la verdad es que eso avanzó y ahora con el gobierno de Alberto, bueno, pandemia mediante también, desde ya, pero no se le puede echar la culpa solo a la pandemia, sino a las No. decisiones que tomó el gobierno. El aeropuerto es un sector, uno de los lugares donde más se sufrió el ajuste, ¿no? Hay Claro. miles de despidos, Claro. hay compañeros suspendidos. Incluso, bueno, hoy estamos charlando con compañeros de la alimentación que estaban en elecciones. En Kraft, los compañeros de Gay Gourmet, que son trabajadores del aeropuerto, cuando eran suspendidos, los llevaban a trabajar a Kraft. Sí. Como si fuera una herramienta que se pasan de una patronal a la otra. Con muchos trabajadores gastronómicos de distintos lugares se hizo lo mismo. Trabajaban Claro. en la fábrica con el Sí, sí, con el mismo salario, le prestaban trabajadores. Después Toma la devolvémelo, boda, me la mía. yo te Sí, presto. sí. Claro. Es ese tipo de relación que tienen con los trabajadores, ¿no? Es un avance. Sí, exactamente. Lorena nombraba que vos aparte sos parte del movimiento de agrupaciones clasistas y que tenés relación con muchísimos trabajadores y trabajadoras de distintos gremios. Bueno, recién acabas de nombrar a los compañeros de la alimentación, pero aparte te vemos siempre acompañando una y otra lucha junto con la agrupación, ¿no? El despegue, que es parte de la Bordó, que ustedes supieron construir, ¿no es cierto?, ahí en Aeronáuticos. ¿Cómo ves vos la situación de los y las trabajadoras, sobre todo no sé, con que estamos en más casi, ¿qué? 2 años de pandemia, ya llevamos Sí, un año y pico, Sí, sí. pero sobre todo después de lo que fueron las elecciones de medio término? Eh,
Bueno, en parte lo decíamos recién, ¿no? Sí, sí. Esa situación de miles de suspendidos, despidos, a pesar del decreto gubernamental que fue papel mojado Ujú. absolutamente, hubo despidos en muchos lugares. Después, lo que hay en este país es 50% de los trabajadores están en negro, que cobran menos de 30.000, 38.000 pesos. No recuerdo ahora el número que leía hace poco, pero es escalofriante, Sí, digamos, por debajo de la línea de pobreza, De la de siendo indigencia, sí, sí. trabajadores en blanco. la mitad de los trabajadores, claro. Eso, eso es el ajuste, digamos, por ejemplo, con nuestro salario, nosotros somos trabajadores en blanco, aunque precarizados, con nuestro salario cobrábamos $1.000 y ahora cobramos $230. O sea, es un avance fenomenal que tuvieron las patronales con el salario y ahora lo que intentan imponer en la agenda es otro avance mayor que es puntos de la reforma laboral, arrancan con la indemnización, entonces dicen, intentan hacer un discurso completamente mentiroso y instalar en la opinión pública, incluso entre los trabajadores, que la culpa de que haya 50% de trabajadores negros somos nosotros, que estamos en blanco, entonces que hay un mercado laboral muy rígido, que hay que flexibilizarlo para que puedan entrar. Es una mentira atroz porque en los 90 parte de esas avances de las empresas se hicieron, no hubo desde ya ninguna reactivación desde el punto de vista de empleo, todo Ujú. lo contrario, subió la pobreza, subió el desempleo a niveles eh, enormes hasta llegar al 2001, ¿no? Cuando Claro. teníamos 24% de desocupación. Es lo que quieren imponer las empresas, la derecha, y desde ya que con la complicidad absolutamente necesaria de todas las centrales sindicales y los sindicatos que juegan un rol muy importante para que se pueda avanzar en eso. Yo hoy por hoy opino que les va a ser muy difícil, porque lo que nosotros tenemos en el aeropuerto existe en miles de trabajadores, ¿no? Durante toda la pandemia, vos nombrabas la pandemia, se desarrollaron y surgieron muchos fenómenos de autoconvocados por fuera de la burocracia sindical, Sí. muchos fenómenos de lucha en todo el país. Bueno, la más importante, los elefantes en Neuquén, que pasaron de un 12,5 a un 53% con una pelea impresionante, Ujú. uniendo al pueblo de conjunto y a todos los trabajadores. Después están los compañeros de Jujuy, Y los vitivinícolas de los vitivinícolas de Mendoza. Mendoza. Mendoza, los citrus en Tucumán. Esto digo, lo de Jujuy me parece impresionante, Sí. Sí, 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 total. cómo Lo de avanza Huatre. la organización de los trabajadores. Eh, y en Capital y en Gran Buenos Aires, aunque luchas que tienen menos peso, pero hubo múltiples luchas, los tercerizados ferroviarios, los despedidos Los que ferroviarios, contábamos lo de Emma, que los todavía compañeros, hace 7 meses que vienen. Bueno, sí, LATAM. más de 7 meses, sí. Sí, han habido Los muchísimas. tercerizados de Edesur, que incluso, bueno, fuimos parte de la coordinación de las luchas, intentamos hacer lo opuesto a lo que intentó la burocracia, que es mantener a cada uno de esos conflictos divididos para que pierdan. Y nosotros hacemos lo opuesto a eso, ¿no? Coordinamos la fuerza y la organización de los trabajadores, no solo en las peleas parciales, que cada uno desde ya tiene, pero sino una pelea de conjunto, porque hay, bueno, Alberto lo decía antes de la elección. De la estrepitosa Así derrota es, es. después se le vino en contra, ¿no? Pero él Exacto. decía que había dos modelos de país, ¿no? Y entonces intentaba, porque Larreta había tirado ya habían arrancado antes de eso con lo de la reforma laboral. Sí. Nosotros creemos que sí hay dos modelos de país, pero que en esencia ellos, el conjunto, la oposición y el oficialismo, tienen un mismo modelo que es el del pago al FMI, es el pago usurario de la deuda, es el ajuste a los trabajadores, el déficit fiscal. Bueno, y hay otro. Y junto con la reforma laboral y todo eso son, digo, también medidas de una receta
que quieren que la crisis la paguemos los laburantes. Así es. Y claramente, o sea, cada uno, bueno, nada, se van a encontrar con una resistencia, que son los procesos de lucha que estabas contando, y que seguramente van a seguir Mundial. desarrollándose. Exacto. Es mundial, es la solución europea para los problemas argentinos. Claro. Bueno, en Europa, qué sé yo, es un avance desde ya, de todas las patronales. Es un problema mundial que tienen. Lorena también te lo puede contar, porque vos también, ¿cuántos Tal años cual, hace que hace 13 años trabajando para el gobierno nacional, o sea, como trabajadora estatal y renovando contrato año a año, o sea, digo, bueno, también es algo que en los 90, cuando históricamente se había perdido el 13% del salario, conquistas que tenían los compañeros y las compañeras en ese momento, bueno, que no sé, o sea, permitió esa precarización, que durante el macrismo se perdieran 40.000 compañeros a nivel nacional, perdieran sus puestos de laburo sin indemnización, porque los trabajadores estatales no tenemos indemnización, Claro. Nos Ya regimos. lo perdieron. Eso, Claro, porque porque sí, por eso. lo o sea, que quieren eso- hacer con los privados ya lo perdieron los estatales, lo perdieron, estatales, bueno, Uno los se de la ría, pero es construcción. realmente Claro, dramático. bueno. Ya han avanzado, es que ese es el Exacto. punto. Ese es el punto. Intentan, como de conjunto, por ahora les es muy difícil, avanzan por Por convenios. convenio, exactamente, Por convenios por a la convenio. baja, con los estatales es tremendo. Bueno, yo vengo Municipales, de, bueno, en cada uno de los lugares es. yo vengo de la industria y me acuerdo cuando empecé a trabajar en PepsiCo había un compañero que venía de otras fábricas, ¿no? Que entró a trabajar en PepsiCo. Y él te decía de lo que era la grafa en esa época, ¿no? Hace muchísimos años atrás. Te decía, en la grafa, en una época, cuando yo entré a trabajar ahí, desde el que cocinaba hasta el que hacía el producto, todos pertenecían al mismo Claro. gremio, Claro, claro, ¿no? Y después todo eso se rompió. claro. Claro. Bueno, Bueno, los trabajadores eso- de maestranza, los trabajadores de seguridad, en lo que es el Estado, ya son compañeros tercerizados. O sea, Claro. Eso que vos decís, Katy, para mí es central desde el punto de vista de que ese hilo es el que intentan cortar. Ese hilo es el que no se conoce. En el aeropuerto, por ejemplo, en el aeropuerto, en los 70 había convenio único aeronáutico. Desde el piloto hasta el que hacía limpieza tenía el mismo convenio con distinta categoría. Ujú. Eso la mayoría de los trabajadores aeronáuticos no lo conoce. Claro. En la industria, desde ya, la flexibilización avanzó, la tercerización y la precarización es una herencia del menemismo que continuaron todos los gobiernos y cada vez que se va avanzando sobre nuestras conquistas, nunca se vuelven a ganar, a no ser que sea una pelea. O sea, es al revés. Nosotros planteamos al revés de esa contrarreforma, que es perder más derechos, supuestamente para que haya más trabajo. Nosotros creemos que tenemos que reconquistar los derechos que se ha perdido la clase trabajadora a sangre y fuego, ¿no? Reconquistar esos derechos y avanzar por muchos más, ¿no? Porque ese país de ese dos modelos, esos dos países, somos la grieta, la verdadera grieta, somos los trabajadores y las patronales, y los que son tibios con las patronales o Sí. los que son bueno, cómplices directamente, ¿no? Claro. Cómplices, o sea, es el gobierno de las grandes patronales, ¿no? Exacto, son tibios con los poderosos y duros con los trabajadores cuando sobre todo queremos reclamar o cuando nos quieren seguir flexibilizando. Pero entonces ese descontento es posible canalizarlo por la positiva en estos ejemplos como los que plantea Martín, Lorena, bueno, que es posible también, así como ellos se juntan, nosotros los y las trabajadoras tenemos que juntarnos para poder en nuestras manos plantear una salida. Más bien, ellos ya mostraron por dónde van. Perdieron las elecciones y tuvieron una decisión. La decisión es Mansur, es Julián Domínguez, es Hannibal Fernández, son todos esos que es el tren fantasma de lo peor del peronismo y muestran que van a ir por más y que el ajuste lo quieren implementar con palos frente a la clase trabajadora. Nosotros, bueno, del otro lado, la elección mostró, ¿no? Millones de trabajadores que no fueron a votar, pobres trabajadores precarizados que no fueron directamente a votar, mostrando ese descontento enorme, y después millones que votaron, que eran de las barriadas y de los lugares más concentrados del peronismo,
que le dieron vuelta la cara al peronismo y muchos de esos votaron al Frente Izquierda, como esa alternativa, no sé, en Gran Buenos Aires es notorio. Nosotros, el Vos Frente sos Izquierda... candidato, como Así es. muchos otros compañeros y compañeras, 13 Claro. creo que son trabajadores aeronáuticos Así es. que tomaron la política en sus manos y hoy no solo se defienden a sus compañeros en los puestos de laburo, sino que también una alternativa política que responda a los intereses que tenemos como Sí, clase. muchos de Gran Buenos Aires y algunos nuestros en Capital, pero bueno, es notorio lo que sucedió ahí, ¿no? Barriadas como, no sé, qué, al presidente Perón, donde estuvo Guernica, donde Sí. hicieron esa represión enorme, fueron las primeras muestras del gobierno de Alberto, Almirante Brown, Florencio Varela, Matanza, lugares donde el peronismo era enorme, el Frente Izquierda tuvo una votación impresionante, duplicando los votos del 2017 y siendo tercera fuerza a nivel nacional, ni que hablar de lo de Jujuy. Bueno, desde ese punto de vista, o sea, el descontento y la bronca que existe, el odio que existe, es muy profundo. Es muy profundo, va más allá. Las elecciones es una primera foto de ese Sí. odio profundo, pero se viene mostrando en todo esto que hablamos antes, en esos procesos de organización, en los autoconvocados. Nosotros apostamos enormemente a esa coordinación de los trabajadores por abajo, apostamos a que eso que se muestra por abajo, que está en las calles, tenga expresión política, que tenga que estén que dé pelea en todos lados, en el Parlamento, en las legislaturas Y en las pero calles. centralmente en las calles, en las fábricas, en las grandes industrias, en el Estado, en las universidades. No sé, creemos que es la única manera, la única forma de pararle la mano al FMI, ¿no? Escúchame, Martín, te voy a leer. Gloria Godoy, buenas noches, saludo desde Neuquén a los trabajadores de Jujuy, a Martín Brat, a Alejandra que ahora viene, abrazo, bueno, a nosotras, gracias Gloria. María dice, la pelea es por unir al conjunto de los trabajadores en cada lugar de trabajo y en la unidad con respecto a de los trabajadores y también con los compañeros desocupados, ¿no? Ana dice, hola, Ana desde Tucumán y de la Marrón Docente. Bueno, y hay otros saludos que ya lo vamos a leer. Te queremos agradecer este momento que nos diste. Te Y invitemos a que te quedes hasta sí, el que te final del quedes programa. porque Me ahora quedo.